dijimos que nos íbamos a manejar con la secuencia de temas tal cual se ven en Steward, ¿sí? Yo les dije que era la 7ª edición, Steward, de donde yo lo estoy tomando. De todas maneras, en cualquiera de las ediciones lo pueden encontrar. Y en esta edición en particular está desarrollado planos tangentes y aproximaciones lineales a partir de la página 915. Muy bien, entonces, lo primero que vimos esta mañana es la linealización o la aproximación lineal de una función escalar, es decir, una función de una variable. Entonces trabajábamos con una gráfica genérica de una función escalar f de x, que dijimos también esta mañana que esa f de x podía ser de cualquier tipo, ¿cierto? Es decir, empezando por de las algebraicas las más simples, polinómica de grado n, podía ser una racional también, ¿por qué no? Es decir, cualquier tipo dentro de las algebraicas, pero también podía ser una función trascendente. Y la idea que tenemos que tener presente en la linealización es que vamos a aproximar esa función, que puede ser cualquiera de estas, mediante una función que le vamos a llamar r de x, que es lineal, ¿cierto? Entonces nuestra r de x va a ser en las proximidades de un punto que nosotros seleccionamos del dominio. Vamos a poner acá un x0, y0 o f de x0. Va a ser entonces en las proximidades de ese punto, esa r de x va a ser aproximadamente igual, una aproximación a la f de x, ¿sí? Muy bien, ¿por qué lineal? La idea es que en ese punto nosotros tracemos la recta tangente a la función en el punto, ¿cierto? Entonces, gráficamente sería esa, mi r de x. ¿Cómo la encontramos? Nosotros sabemos que con una recta conocida su pendiente y un punto podemos encontrar su ecuación. Entonces, ustedes me dijeron que era y menos y0 igual a la pendiente, que en este caso como una recta tangente, la vamos a poner así, en ese punto, x0 y 0, por x menos x0. Entonces también dijimos que la pendiente de la recta tangente en el punto es igual a la derivada primera de la función en el punto x0 y 0. Entonces, la función r de x o y, como le quieran poner, que va a aproximar a mi función f de x en el entorno cercano al punto x0, f de x0, va a ser despejando esta misma ecuación y sustituyendo la pendiente de la recta tangente por la derivada primera de la función en el punto, pendiente por x menos x0, y el y0, que corresponde al valor de función en x0, lo pasamos al otro término, al otro miembro, sumando como f de x0. Entonces esta ecuación nosotros sabíamos que representaba la aproximación lineal de la función f de x en un entorno cercano al punto x0 y 0. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tomamos un valor cercano a x0, le vamos a poner x0 más un incremento h, calcular el valor de la función o sería el valor exacto, ¿cierto? Esto me daría el f de x0 más h. Y si no, puedo aproximarla
con el valor de la aproximación lineal. Sería el R en x0 más h. Obviamente, en la medida en que nos alejamos de x0, el error que cometemos es mayor. Y el error en este caso viene dado por el segmentito que va desde R de x0 más h a f de x0 más h. Acá lo vamos a marcar. Ese sería el error que cometemos. La medida en que nos alejamos de x0, ese error en general va a ir aumentando. Así es que las aproximaciones lineales son válidas en un entorno cercano al punto y siempre y cuando estén dentro de un rango de error permitido, que el año pasado nosotros vimos algunos ejemplos en donde veíamos que si se pasaba de cierto rango que me pedían en particular, bueno, ya la aproximación lineal no era válida. ¿Qué pasa cuando queremos aproximar una función campo escalar en un punto? También, de la misma manera que veíamos antes, esta f de xy puede ser una polinómica en dos variables de cualquier grado o una trascendente, etcétera, etcétera, cualquier tipo de función. La idea es que nosotros linealicemos, representemos esa función que es una superficie en el espacio mediante una linealización. La aproximemos mediante una linealización. En este caso, la linealización no será una recta, sino que será un plano tangente. Entonces, supongamos que acá nosotros tenemos nuestra superficie. Esta superficie responde a esa función f de xy. Y seleccionamos del dominio de la función un punto, x0 y 0. A ese x0 y 0 le corresponderá un valor de función f de x0 y 0. Entonces, en ese punto, la función tendrá una aproximación lineal que es un plano tangente. Entonces, en base a esto vamos a recordar cómo es la ecuación de un plano. Y luego trataremos de expresar esos elementos que nosotros utilizamos para la ecuación de un plano en términos de las nuevas herramientas del cálculo diferencial para campos escalares que hemos aprendido. En principio vamos a dibujar, si tomamos el plano y igual y0, tenemos que ese plano interseca a mi superficie en una curva. Esto ya lo estuvimos analizando para el caso de las derivadas parciales. Sobre esa curva nosotros podemos trazar una recta tangente a la curva de intersección del plano con la superficie. De la misma manera, si tomamos a x igual a x0 una constante, ese plano interseca a la superficie formando también una curva. Y en ese punto, la curva tiene una recta tangente. Ambas rectas pertenecen al plano que sería la aproximación lineal de la función f de xy en el punto. Este plano le vamos a llamar así pi y es un z de xy. Vamos a tratar de encontrar entonces a partir de elementos que nosotros conocemos cuál es la ecuación de ese plano. En principio nosotros sabemos que la ecuación de un plano es una ecuación lineal en tres variables. Y podemos conocerla, la ecuación, si conocemos un punto del plano, conocido un punto del plano, en este caso el punto x0 y 0
f de x0 y 0 pertenece tanto a la función como al plano, porque ahí es donde hace la tangencia. Entonces conocemos un punto del plano. Y además sí conocíamos un vector normal. Vamos a poner que ese vector normal tiene como componentes A, B y C. Entonces, en base a eso, nosotros planteábamos una ecuación vectorial que era el vector normal multiplicado escalarmente por un vector formado por el punto P0 y un punto genérico, nos daba 0. Obviamente, así como el punto P0 es x0 y 0 z0, el punto que pertenece al plano, el genérico, va a ser x y z. Vamos a ponerle z para diferenciarlo de la función. X y z. Entonces, el vector normal es el ABC y el P0P va a ser x menos x0 y menos y0. Lo vamos a escribir por acá. Z menos f de x0 y 0, que podemos poner z0. Entonces, el producto escalar entre ambos vectores me queda x menos x0 por a. Recuerden que es la suma de los productos de las componentes homólogas, más y menos y0 por b, más z menos z0 por c, igual a 0. Y esa es la ecuación, entonces, ya lineal en 3 variables de un plano. Vamos a ver entonces qué elementos conocemos nosotros como para armar nuestra ecuación del plano. Ahora vemos que en este caso nosotros hemos puesto la ecuación del plano en forma explícita, es decir, la z está despejada, mientras que en esta ecuación vemos que está en forma implícita. Entonces lo que vamos a hacer es explicitar a z de esta ecuación, para lo cual entonces despejaremos. Muy bien, entonces nos quedaría por determinar qué valores toma en términos de cuestiones del cálculo conocidas este menos a sobre c y el menos b sobre c. Una vez que tenemos la ecuación del plano, ¿cierto?, explicitada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como seguramente esto está relacionado con las derivadas parciales, vamos a recurrir a las ecuaciones de las rectas tangentes, esas que están incluidas en el plano pi, el plano z de xy, el plano tangente a la f de xy en el punto x0 y 0. Entonces, tomamos la derivada parcial con respecto a x, que es decir que en ese caso consideramos que y es igual a y0. Si nosotros nos venimos a esta ecuación y hacemos la ecuación de la recta de la plano tangente, hacemos y igual a y0, se nos estaría cancelando el término que tiene y menos y0. Y entonces nos va a quedar que z es igual a z0 menos a sobre c por x menos x0. Si nosotros recordamos la ecuación de la recta tangente a la curva que se forma al intersecar el plano y igual a y0 con la f de xy, esta ecuación corresponde a la ecuación de esa recta tangente y sabemos que la pendiente de esa recta tangente, que es menos a sobre c, corresponde a la derivada parcial de la función respecto de x calculada en el punto x0 y 0. De la misma manera, si nosotros ahora hacemos x igual a x0, es decir, el plano x igual a x0 intersecado con la función f de xy,
en nuestra ecuación nos va a quedar cancelado el término que tiene a x menos x0 y nos queda entonces que z es z0 menos b sobre c por i menos i0, que es la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la función de la superficie con el plano x igual a x0. Y sabíamos entonces que en ese caso la pendiente de la recta tangente era igual a la derivada parcial respecto de y calculada en el punto x0 y 0. Por lo tanto, ya tenemos entonces todas las herramientas para poder plantear la ecuación del plano tangente. Que sería la aproximación lineal o la linealización de la función en el punto x0 y 0. Tangente a f de xy en P0. ¿Cómo me queda esa ecuación entonces? Z igual a Z0, que sabemos que es el f de x0 y 0, más la parcial respecto de x calculada en el punto x0 y 0 por x menos x0, más la parcial respecto de y calculada en el punto x0 y 0 por y menos y0. De esa manera entonces nosotros vamos a calcular con esas herramientas el punto y las derivadas calculadas en el punto, la ecuación del plano tangente, que es a su vez una aproximación lineal de la función en el punto o linealización de la función. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos que encontrar la ecuación del plano tangente hasta f de xy en el punto 1, 1, 3. 1, 1, f de 1, 1. Muy bien, entonces tenemos que calcular, recordemos, el valor de función en 1, 1 ya lo tenemos, nos los da. Tenemos que calcular las derivadas parciales, podemos hacerlo en forma genérica y luego reemplazar en el punto. Entonces la derivada parcial como función de xy respecto de x va a ser 4x. Esa derivada parcial calculada en el punto 1, 1 me va a dar 4. Luego tenemos la derivada parcial respecto de y calculada en forma genérica, me queda 2 por y. Por lo tanto, esa derivada parcial calculada en el punto 1, 1 va a ser 2. Y ahora entonces podemos armar la ecuación del plano tangente. Z va a ser igual a Z0 o f de x0 y 0, que en este caso es 3, más la parcial respecto de x, 4 por x menos x0, que vale 1, más la parcial respecto de y, que es 2, por x menos y0, que es 1. Y ahí quedó. Podemos desarrollar las distributivas y juntar términos semejantes. Perdón, acá quedó y es y. Es x, es y. Ahí está. Y si no, la podemos dejar de esa manera. Acá en esta gráfica podemos ver que en el primer caso, ¿cierto? Que el paraboloide elíptico que representaba la f de xy y el plano tangente, ¿cierto? Si está graficado en un intervalo bastante grande, de menos 4 a 4, no se nota
la aproximación que hay entre uno y otro. Pero en la medida en que nos acercamos más al punto de tangencia, vemos que ese paraboloide se parece más a la recta tangente, al plano tangente. En el último caso ya vemos que son casi iguales. Es decir que recordemos que esa aproximación lineal que acabamos de calcular va a ser válida en tanto y en cuanto la utilicemos en un entorno cercano al punto en donde la hemos